Los hijos llevaron a su madre de 80 años a un hogar de ancianos, pero en el momento en que ella entró, sucedió algo increíble. Elena se sentó al borde de su pequeña cama, mirando el piso de linóleo desgastado de su diminuta habitación. Su estómago gruñó en protesta silenciosa por la larga espera de una hora que había soportado. Tenía las manos entrelazadas en su regazo, el aire fresco de la casa le erizaba la piel a través de su fina chaqueta de punto. Quería ir a la cocina con desesperación, lo necesitaba en realidad, pero sus pies parecían estar anclados al suelo. Podía oír a Camille moviéndose. Primero, fue el ruido de ollas y sartenes mientras cocinaba el desayuno. El olor a huevos y pan tostado llegó hasta la habitación de Elena, haciendo que su estómago se retorciera de hambre. Luego, escuchó la voz de Camille, alegre y cariñosa, llamando a su hija. «Vamos, cariño, tus panqueques están listos», dijo Camille con dulzura, un tono que rara vez, si acaso, Elena había escuchado dirigido hacia ella. Elena conocía la rutina. Camille primero servía el desayuno a su hija Madison y luego a su esposo, Wesley, el hijo de Elena. Podía imaginar la escena en su mente, los tres sentados en la mesa de la cocina, Madison riéndose mientras Wesley la molestaba por tener jarabe en la nariz y Camille disfrutando del calor de su pequeña familia, una familia de la que Elena ya no parecía formar parte. Ahora, la cocina estaba tranquila, excepto por el suave tintineo de una cuchara contra una taza y el bajo murmullo de la televisión. Elena reconoció los sonidos apagados de los programas de entrevistas diurnos. Uno acababa de terminar y otro estaba comenzando. Camille ya no cocinaba, pero seguía en la cocina, probablemente tomando café, comiendo dulces o tal vez un segundo desayuno, todo mientras cambiaba los canales. ¿Por qué la cocina?, se preguntó Elena, presionando los labios en una fina línea. El salón era más cómodo, incluso había un sillón reclinable mullido donde Camille solía descansar. Pero no, la cocina parecía ser su dominio elegido esa mañana, probablemente a propósito. Elena se inclinó hacia adelante, sus manos temblando ligeramente mientras pensaba en las reglas no dichas que Camille había establecido. Era evidente, la prolongada presencia de Camille en la cocina era un decreto silencioso de que Elena debía quedarse en su lugar. Unas semanas atrás, Camille había dejado sus sentimientos brutalmente claros. Elena había escuchado la conversación desde su habitación. «Me está volviendo loca, Wesley», dijo la voz aguda de Camille, cortando el silencio del pasillo. Elena estaba doblando su ropa en ese momento, sus manos se congelaron a mitad de movimiento. «No puedo soportarla más», continuó Camille, sus palabras fuertes y deliberadas, como si quisiera que Elena escuchara cada sílaba. «Deja migas por todas partes cuando come. ¿Sabes cuántas veces he tenido que limpiar después de ella? Y esas manos suyas, torcidas y temblorosas, ha roto 2 platos solo esta semana», dijo Camille. Camille, la voz de Wesley era suave, vacilante. «¿Sabes que sus manos?» «Deja de buscarle excusas», lo interrumpió Camille. «Siempre está gimiendo y bufando por la casa, como un hipopótamo. Sabe que estoy embarazada y aún así hace todo lo posible para estresarme. Dile que se mantenga fuera de mi vista». Elena permaneció congelada en el borde de su cama, su corazón hundiéndose con cada palabra dura. Sabía que Camille encontraba irritante su presencia, pero escuchar a la esposa de su hijo hablar de ella de esa manera, tan abiertamente, tan cruelmente, era un dolor que no había anticipado. La respuesta de Wesley había sido un murmullo, demasiado bajo para que Elena lo entendiera, pero la voz de Camille volvió a alzarse, clara y autoritaria. «Si no se lo dices, lo haré yo. No puedo tener este estrés, no mientras llevo a nuestro bebé». Camille exhaló con fuerza, la frustración evidente en su tono mientras se apoyaba contra el mostrador de la cocina. El tono de su voz era frío, inflexible, mientras comenzaba a emitir su decreto. «Así es como van a ser las cosas», dijo, pronunciando cada palabra con deliberación. «Cuando estoy en la cocina, ella no entra. Come en su habitación y usa el baño solo cuando no estoy en casa. Y más le vale mantenerlo impecable.
Estoy harta de limpiar detrás de ella y su ropa sucia, que la seque en su habitación. No quiero sus trapos colgados por todo el patio para que los vecinos los vean. Es humillante. Su voz resonaba por el pasillo, llegando directamente a la habitación de Elena, donde la anciana permanecía congelada, escuchando. Cada palabra le caía como un golpe. La garganta de Eleanor se tensó y las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Cómo habían llegado a esto? Al escuchar a Camille, cualquiera pensaría que ella era una intrusa descuidada y desordenada en su propia casa, pero eso no era cierto, ni de lejos. Siempre se había enorgullecido de ser ordenada. Cuando era más joven, su hogar era un ejemplo de limpieza y organización. Sin embargo, el tiempo no había sido amable. Sus manos ya no eran firmes y su cuerpo, antes ágil, ahora se movía más lento de lo que le gustaría. Sí, a veces dejaba caer una miga durante la cena o un trozo de comida caía de su boca desdentada. No se sentía orgullosa de estas cosas, entendía que no eran agradables de ver, especialmente para alguien como Camille. Incluso su nieta Madison, ahora de 15 años, a menudo le dirigía miradas de disgusto durante las comidas. «Abuela, ¿puedes masticar más despacio?» «Es asqueroso», le dijo Madison una vez, arrugando la nariz. Eleanor había tratado de reírse, pero el dolor de esas palabras se quedó con ella. Desde entonces, empezó a comer con más cuidado, manteniendo la cabeza baja y decidida a no causar molestias. Incluso se ofreció a ayudar en la casa, esperando ganarse la aprobación de Camille. «¿Puedo lavar los platos?», sugirió una mañana después del desayuno, con voz suave y vacilante. Camille apenas la miró. «No, gracias», respondió secamente. «La última vez que lo hiciste, tuve que lavar la mitad otra vez. Nunca revisas los restos de comida en los tenedores y siempre hay rayas en los platos». Eleanor lo intentó de nuevo, ofreciéndose a pelar verduras o revolver la sopa mientras Camille cocinaba, pero siempre terminaba mal. A veces, sus manos la traicionaban y una taza o plato se le escapaba, rompiéndose en el suelo. La reacción de Camille era inmediata y explosiva. «¿En serio?», gritaba, levantando las manos. «Eres inútil». Al principio, Eleanor intentó decirse a sí misma que las palabras de Camille solo se decían en un momento de calor, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, quedó claro que Camille las decía en serio. Una tarde, Wesley llamó a la puerta de Elena. No entró, manteniendo su mirada fija en algún punto sobre su hombro. «Mamá, creo que sería mejor si te quedas en tu habitación, a menos que sea absolutamente necesario», dijo, con voz baja y reticente. Elena lo miró atónita. «¿Qué estás diciendo, Wesley? Esta también es mi casa. Tienes tus tejidos y tus libros», dijo, con un tono que rozaba la impaciencia. «Puedes descansar. Te llevaremos las comidas a tu habitación». «Pero, ¿cómo puede ser eso, hijo?», exclamó Elena, levantándose de su silla. «¿No puedo dar un solo paso en mi propia casa? Esto no está bien». «No exageres», respondió Wesley, desestimándola con un gesto. «Puedes ir a la cocina cuando Camille no esté, hacer tu lavandería cuando ella salga. Incluso pondré algunas cuerdas para secar ropa en tu habitación. Es mejor así para todos». Elena extendió la mano como si quisiera detenerlo, pero él se dio la vuelta y se fue, dejando sus protestas en el aire. Y eso fue todo. Wesley le había presentado una decisión que no era realmente una decisión. Desde ese día, Eleanor entendió que la única manera de mantener la paz era volverse invisible. Se quedaba en su habitación tanto como podía, saliendo solo cuando la casa estaba vacía. Eleanor evitó a Camille, evitó a Madison e incluso evitó a Wesley, quien ahora le parecía un extraño. Cada encuentro con Camille terminaba en palabras ásperas y humillación. «Es mejor así», se decía a sí misma, pero mientras se sentaba sola en su pequeña habitación, escuchando los sonidos lejanos de la vida que continuaba sin ella, no podía evitar preguntarse cuánto más podría soportar esta situación.
Ahora, sentada en el banco de madera desgastado justo afuera de su habitación, Eleanor esperaba pacientemente a que Camille saliera de la cocina. Juntó sus manos, tratando de controlar el temblor. Necesitaba comer, su medicina, tan esencial para mantener su frágil cuerpo funcionando, solo podía tomarse después de una comida y habían pasado horas desde su último bocado. Eleanor intentó esperar un poco más, pero su temblor empeoró y su estómago gruñó audiblemente. Finalmente, reuniendo valor, abrió la puerta y se dirigió hacia la cocina. Cuando entró, la cabeza de Camille se giró rápidamente hacia ella. Camille estaba sentada en la mesa de la cocina, una pierna cruzada sobre la otra, sosteniendo su taza de café. Sus dedos perfectamente manicurados golpeaban ligeramente la mesa y sus ojos se entrecerraron en cuanto vio a Eleanor. Tenías que aparecer, espetó Camille con desprecio en su voz. No podías esperar, ¿verdad? Te dijimos que te quedaras en tu habitación cuando yo estoy aquí. Eleanor sintió el dolor de esas palabras, pero se obligó a responder con calma. Camille, tengo mucha hambre y es hora de mi medicina, dijo suavemente, su voz casi suplicante. Camille dejó escapar una risa amarga. ¿Por qué siquiera te molestas en tomarla? ¿Planeas vivir para siempre? El corazón de Eleanor se hundió. Bajó la mirada, tratando de encontrar fuerzas. Viviré mientras Dios me lo permita, respondió humildemente. Hizo una pausa y luego añadió con gentileza, pero Camille, realmente no deberías beber café. Es malo para ti en tu condición. Eso fue lo peor que pudo decir. El rostro de Camille se oscureció y apretó la mano alrededor de su taza. Ahora vas a darme lecciones sobre mi vida, espetó. ¿Acaso parece que necesito consejos de ti? Solo toma tu comida y lárgate. Eres una vieja tonta, ya tienes un pie en la tumba y aún sigues por aquí molestando a todos. Camille soltó otra risa dura, y luego su voz se volvió helada. Sería mejor para todos si simplemente te murieras ya. Las palabras golpearon a Eleanor como un puñetazo. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Se dio la vuelta para evitar la mirada despectiva de Camille y alcanzó una taza para prepararse un té. Pero cuando la levantó, sus manos temblorosas la traicionaron. La taza se deslizó de su agarre y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos. Camille soltó un grito furioso. ¿En serio? Se levantó de un salto, haciendo que la silla chirriara contra las baldosas. Ni siquiera puedes sostener una taza sin hacer un desastre. Antes de que Eleanor pudiera balbucear una disculpa, Camille la agarró por los hombros frágiles, sus uñas hundiéndose en la tela delgada de su cardigan. Con sorprendente fuerza, Camille la empujó de regreso hacia la pequeña habitación. Fuera de mi vista, gruñó. Eleanor tropezó y cayó sobre el sofá hundido de su habitación, sus lágrimas finalmente desbordándose. Un momento después, la puerta se abrió de golpe nuevamente. Camille irrumpió, su rostro retorcido de furia. En sus manos llevaba un plato y una taza. Los dejó caer sobre la pequeña mesa junto a Eleanor con un fuerte estruendo. Aquí, come esto, escupió Camille antes de salir furiosa y cerrar la puerta de un portazo. Eleanor dudó, sus ojos se posaron en el plato. Encima había unos trozos de pan rancio arrojados descuidadamente, un poco de avena fría sobrante y la mitad de un tallo de apio mustio. La taza contenía solo agua del grifo, turbia y poco apetecible. Eleanor se sentó en silencio, conteniendo las lágrimas. Sus manos temblaban mientras tomaba un trozo de pan. Su hambre superó a su orgullo y comenzó a masticar el pan seco, que se atascaba en su garganta mientras comía. La humillación ardía en su pecho mientras pensaba en la vida que una vez había tenido, el hogar que había mantenido tan meticulosamente. Elena sintió cómo se desvanecía el calor que había llenado sus días. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras tragaba el último bocado de pan. Su mirada cayó sobre sus manos temblorosas y susurró para sí misma, Dios, dame fuerzas.
Elena llegó a este pueblo del norte hace muchos años, recién salida de la universidad con un título en educación. Había esperado conseguir un puesto de enseñanza en su ciudad natal, un pueblo sureño bañado por el sol, donde los huertos de albaricoques bordeaban los caminos y el aroma de las flores impregnaba el aire. Pero las escuelas allí estaban completamente ocupadas, sin plazas disponibles para ella. A regañadientes, aceptó un puesto en la escuela local, enseñando geografía y biología. Al principio, su plan era simple: ganar unos años de experiencia, regresar a casa y quizás empezar la vida que siempre había soñado. Pero el norte era frío y gris, sus inviernos largos y duros. La gente era amable pero distante, y el paisaje, aunque hermoso a su manera, carecía del calor y la vitalidad que extrañaba. Elena encontró poca alegría allí, hasta que conoció a Owen. Owen era el tipo de hombre que llamaba la atención donde quiera que iba, alto, de hombros anchos, con un andar seguro y una sonrisa pícara. Era admirado por muchos. Las chicas del pueblo coqueteaban descaradamente, e incluso las mujeres casadas lanzaban miradas furtivas en su dirección. Sin embargo, no fue una de las bellezas del pueblo quien capturó su corazón, sino Elena, una maestra de escuela modesta y aparentemente poco destacada. No podía apartar la vista de esos ojos azul profundo, confesó Owen una noche, después de que llevaban algunos meses saliendo. Estaban sentados bajo un arce en el parque, sus hojas tornándose doradas en el frío temprano del otoño. Hay algo en ellos, como si contuvieran todo el océano. Elena se sonrojó profundamente ante sus palabras, pero para entonces ya estaba enamorada. Así que, cuando Owen le propuso matrimonio, arrodillándose en medio de la plaza del pueblo con un ramo de margaritas en la mano, ella aceptó sin dudarlo. Su vida juntos comenzó con promesas. El encanto de Owen y la calidez de Elena parecían complementarse perfectamente. La casa se llenó de risas y amor. Pero había una sombra sobre su felicidad: no podían tener hijos. Elena visitó a todos los médicos que pudo encontrar, soportó innumerables pruebas y procedimientos, pero la respuesta siempre era la misma: ella estaba sana, el problema podía ser de su esposo, sugerían los médicos. Sin embargo, Owen se negaba a aceptar esa posibilidad. No hay nada malo conmigo, decía con irritación en la voz. Hubo una mujer una vez, pausaba, evitando mirar a los ojos de Elena. Ella quedó embarazada, así que no soy yo. Elena sabía lo que quería decir. Ella ya conocía sus infidelidades incluso antes del matrimonio, y a pesar del dolor que le causaban, lo perdonó cada vez. Owen siempre regresaba, arrodillándose frente a ella con disculpas llenas de lágrimas y promesas de cambiar. Pero con el pasar de los años, su paciencia se fue agotando. Cuando estaba cerca de los 40 años, las traiciones la habían dejado vacía. Un día, empaquetó una maleta, sus manos temblaban mientras doblaba sus pocas pertenencias, y le dijo a Owen que se iba. «No puedes dejarme, Elena», suplicó Owen, lágrimas cayendo por su rostro mientras se arrodillaba nuevamente ante ella. «Moriré sin ti». Elena lo miró con el corazón pesado por años de amor y desilusión. «No me amas, Owen», dijo suavemente. «Amas la vida que hago para ti, una casa limpia, comidas calientes y el respeto de este pueblo porque estás casado con la maestra de escuela. Pero ya no puedo seguir haciendo esto». Su decisión era firme. Presentó su renuncia en la escuela y planeó regresar a su ciudad natal, a la pequeña casa que su madre le había dejado. Pero mientras estaba en la oficina del director, una oleada de mareo la invadió. Lo siguiente que supo fue que despertó en una cama de hospital. Owen estaba allí, sujetándole la mano, su rostro pálido de preocupación. «Vas a estar bien», susurró con voz temblorosa. Un doctor entró en la habitación con una tabla en la mano y le sonrió cálidamente. «Señora Harwell, tengo buenas noticias para usted», dijo. «Está embarazada». Las palabras la dejaron atónita. ¿Embarazada? Hacía mucho tiempo que había perdido la esperanza de convertirse en madre, pero ahí estaba, un milagro inesperado.
La idea del divorcio desapareció. Elena retiró su renuncia y ella y Owen comenzaron su vida de nuevo. Owen cambió de maneras que Elena nunca pensó posibles. La cuidó durante todo el embarazo, permaneció a su lado y se olvidó por completo de otras mujeres. Era como si estuvieran experimentando una segunda luna de miel. El embarazo fue difícil, lleno de complicaciones y largas noches de preocupación, pero cuando Elena sostuvo a su niña por primera vez, todas las dificultades desaparecieron. La llamaron Daphne y se convirtió en la luz de sus vidas. 3 años después, Elena quedó embarazada nuevamente. Los chismosos del pueblo se reían y bromeaban, diciendo, parece que la maestra de escuela está recuperando el tiempo perdido, pero Elena y Owen no les prestaron atención. Esta vez, fueron bendecidos con un hijo al que llamaron Wesley. Los doctores advirtieron a Elena que no tuviera más hijos, su edad y problemas de corazón lo hacían demasiado arriesgado. Pero no necesitaba más. Su familia estaba completa con una hija y un hijo. Sus vidas se llenaron de alegría. Durante los siguientes 10 años, su felicidad pareció inquebrantable. Owen fue un esposo y padre devoto, llevando a Elena en brazos cuando estaba cansada y mimando a sus hijos. Elena nunca mencionó sus errores pasados, y él nunca le dio razones para hacerlo. Su vida, una vez tan fracturada, finalmente se había vuelto completa. Pero la vida, como Elena descubriría más tarde, tiene una forma de poner a prueba incluso los lazos más fuertes. La vida no fue fácil para Elena después de que Owen desapareció. Fue tan repentino, tan inesperado, que la dejó desconcertada. Una mañana estaba allí, bebiendo su té y yéndose al trabajo como siempre, y al día siguiente, se fue sin decir una palabra, dejándola sola para enfrentar el mundo con sus 2 hijos pequeños. El momento no podría haber sido peor. El país estaba en medio de una crisis financiera y los salarios no se pagaban durante meses. Pero Elena no era de las que se hunden en la desesperación. Reunió toda su fuerza y se hizo una promesa, no importaba lo difícil que se pusieran las cosas, criaría a sus hijos para que fueran personas buenas y decentes. Trabajó incansablemente para cumplir esa promesa. Durante el día, enseñaba geografía y biología en la escuela y por las noches trabajaba en la pequeña parcela de tierra detrás de su casa. El granero estaba lleno de animales, gallinas, cerdos y una vaca, y casi 1 hectárea de papas se extendía en filas ordenadas. Vendía terneros, lechones y verduras excedentes siempre que podía, juntando suficiente dinero para asegurarse de que Daphne y Wesley nunca pasaran hambre. Los niños ayudaban tanto como podían. Daphne, con sus trenzas prolijas y expresión decidida, era especialmente buena organizando las tareas. Wesley, aunque más despreocupado, era fuerte y estaba dispuesto a hacer el trabajo pesado. Juntos, superaron esos años difíciles. Pero justo cuando las cosas empezaron a estabilizarse, Owen reapareció. Fue como si nunca se hubiera ido. Entró en sus vidas un verano, riendo y jugando con los niños como si nada hubiera pasado. Daphne y Wesley estaban encantados, aferrándose a su padre y pendientes de cada palabra suya. Elena no dijo nada. Simplemente observó desde la puerta mientras Owen volvía a ganarse sus corazones. Se quedó unos meses y luego volvió a desaparecer. A partir de ese momento, algo cambió. Daphne y Wesley se volvieron distantes. No eran crueles, pero el calor que una vez compartieron con su madre parecía desvanecerse. Eleanor no sabía lo que Owen les había dicho durante esos fugaces meses, pero claramente había dejado una impresión. Aún así, siguió adelante. Cuando los niños se graduaron de la escuela, insistió en que se fueran a la ciudad para recibir educación superior. Necesitan una educación para tener una vida mejor, les decía. Trabajó incansablemente para apoyarlos, vendiendo lo poco que podía para cubrir sus gastos. Daphne prosperó en la ciudad, obtuvo un título en economía, consiguió un trabajo en una prestigiosa firma y se casó con un empresario.
Al principio, visitaba a su madre con frecuencia, llevando regalos y compartiendo historias de su vida en la bulliciosa metrópolis. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Estamos muy ocupados, mamá, decía por teléfono. El negocio nos ocupa todo el tiempo. Elena lo entendía, no quería ser una carga, aunque deseaba ver más a sus nietos. El camino de Wesley fue más complicado. Después de graduarse con un título en construcción de carreteras, pasó de un trabajo a otro, luchando por encontrar estabilidad. Finalmente, se mudó al norte, donde trabajó durante varios años construyendo carreteras. Parecía que finalmente había encontrado su lugar, pero luego llamó a Elena con una noticia sorprendente: se había casado. Se llama Camille, dijo Wesley por teléfono. Tiene una hija de su primer matrimonio, Madison, pero está bien, es una gran niña. Eleanor estaba encantada. Finalmente, mi hijo ha asentado cabeza, pensó. Cuando conoció a Camille por primera vez, Eleanor la encontró educada pero reservada. Camille no era particularmente cálida, pero Eleanor lo atribuyó a los nervios. La vida parecía estabilizarse para Wesley, hasta que evitó por poco cargos criminales debido a un error de construcción. Aunque fue absuelto, no pudo conservar su trabajo y decidió regresar a su ciudad natal. Quiero mudarme a tu casa, mamá, anunció Wesley una noche durante una visita. Viviremos contigo y ya he encontrado un trabajo en el sitio local de construcción de carreteras. Eleanor aceptó sin dudar. Ya estaba jubilada y tenía problemas de salud, tener a la familia de Wesley en casa parecía una bendición. Camille podría ayudar con las tareas del hogar y Madison, ahora una adolescente, también podría colaborar. Además, Camille estaba embarazada, una noticia que llenó a Eleanor de alegría. Cuando llegaron, Eleanor los recibió con los brazos abiertos. Madison, puedes llamarme abuela, dijo con calidez, arrodillándose para saludar a la niña. Madison la miró y curvó los labios en una leve mueca. Ya veremos, murmuró entre dientes. Elena decidió no tomárselo de manera personal. Solo necesita tiempo, se dijo. Incluso comenzó a llamar a Camille hija, con la esperanza de construir un vínculo, pero Camille nunca correspondió, siempre dirigiéndose a ella como Elena. Está bien, pensó Elena. Tomaría tiempo para que se adaptaran a vivir juntos. Lo que Elena no se dio cuenta fue que esto era solo el comienzo de un nuevo e inesperado capítulo, uno mucho más desafiante de lo que jamás había anticipado. Wesley estaba de pie en la puerta de la casa de su madre, con la mirada recorriendo las habitaciones. Mamá, dijo con naturalidad, creo que sería mejor si te mudaras al cuarto más pequeño. Madison puede quedarse con el grande, y Camille y yo nos quedaremos en el dormitorio. Tiene más sentido. Elena levantó la mirada hacia su hijo, su expresión era suave y no dudó. Por supuesto, querido, no necesito mucho, el cuarto pequeño estará bien, respondió con una voz cálida y llena de amor. Después de todo, ¿qué importaba el espacio para ella? Estaba agradecida de tener a su hijo y su familia cerca nuevamente. Ese mismo día se mudó al cuarto pequeño, organizando sus pocas pertenencias con cuidado. La habitación era diminuta, pero no le importaba, su corazón estaba lleno de esperanza de que pudieran vivir juntos armoniosamente como una familia debería hacerlo. Semanas después, Wesley llegó a casa del trabajo con una pila de papeles y un notario. Eleanor reconoció a Adeline de inmediato, una antigua alumna suya. Señorita Eleanor, saludó a Adeline cálidamente, con su sonrisa tan educada y agradable como siempre. Es un gusto verla. Wesley colocó los documentos sobre la mesa. Mamá, necesito que firmes estos, dijo. Es solo para facilitar las cosas. Yo me encargaré de todos los pagos de servicios públicos de ahora en adelante, así no tendrás que preocuparte por ellos. Eleanor confiaba completamente en su hijo y ni siquiera miró los papeles. ¿Por qué dudaría de él? Y con Adeline allí, alguien a quien había enseñado, no había razón para sospechar.
Con mano firme, firmó cada página que Wesley le entregó. Gracias, mamá, dijo Wesley con una sonrisa mientras recogía los papeles. Adeline recogió sus cosas, le dio a Eleanor un gesto amistoso con la mano y se fue con Wesley. No fue hasta mucho después que Eleanor descubrió lo que realmente había firmado. La revelación llegó durante un momento tenso con Camille. Todo comenzó por una taza. «Es que no puedes hacer nada bien», exclamó Camille, sosteniendo la taza que Eleanor había lavado. «Todavía tiene grasa». Eleanor respiró hondo, esforzándose por mantenerse tranquila. «Lo siento, querida», dijo. «La lavaré de nuevo». Pero la ira de Camille aumentó. «Esto es increíble. ¿Cómo puedes arruinar algo tan simple?». Eleanor enderezó la espalda, su voz firme pero tranquila. «Camille, esta es mi casa. Por favor, muestra un poco de respeto». Camille se detuvo por un momento, luego dejó escapar una risa fría. «¿Tu casa? No me hagas reír. Esta es nuestra casa ahora». Eleanor frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. «¿De qué estás hablando? Esta sigue siendo mi casa. Cuando yo falte, Wesley y Daphne la dividirán en partes iguales». «¿Dividirla?», Camille soltó una carcajada. «Oh, ¿realmente no lo sabes? Firmaste la casa a nombre de Wesley. Ahora es legalmente suya. ¿Creías que el notario vino aquí por diversión?». Las palabras golpearon a Eleanor como un rayo. Su visión se nubló mientras la realidad se hundía. Había sido engañada por su propio hijo. Esa noche, Eleanor se sentó sola en su pequeña habitación, sus manos temblando, con lágrimas rodando por su rostro. Pero las limpió rápidamente cuando Wesley llegó a casa. «Wesley, necesito preguntarte algo», comenzó, su voz tranquila pero firme. «¿Me hiciste firmar la casa a tu nombre?». Wesley suspiró, frotándose la nuca. «Mamá, ¿cuál es el problema?». «Solo arreglé todo para que no haya problemas después. Es mejor para todos. Ahora Camille y yo tenemos un hogar propio, y nadie te está echando». «Pero me engañaste», exclamó Eleanor, su voz quebrándose. «¿Engañarte?». «No seas tan dramática», respondió Wesley con irritación. «Piensa en ello. ¿Qué pasaría si murieras y la casa no estuviera oficialmente transferida? Habría trámites de herencia, tarifas, discusiones con Daphne. ¿Y para qué necesita ella esta casa? Tiene una mansión en la ciudad. Mientras tanto, yo no tenía un lugar propio. Es lo justo». Las manos de Eleanor temblaban mientras susurraba, «pero Wesley, todavía estoy viva». «Entonces vive», respondió él bruscamente. «Nadie te lo impide». Luego se dio la vuelta y salió, dejándola allí, atónita y con el corazón roto. Desde ese momento, la vida de Eleanor se volvió insoportable. Las críticas de Camille se convirtieron en crueldades abiertas. Madison la trataba con desprecio, poniendo los ojos en blanco cada vez que Eleanor intentaba hablar con ella. Y Wesley, su amado hijo, solo le hablaba para transmitir las quejas de Camille. Eleanor rara vez salía de su habitación. Caminaba de puntillas por la casa, temerosa de provocar la ira de Camille. Eleanor había visto cómo su mundo, antes lleno de esperanza y amor, se reducía a los confines de su pequeña habitación. Incluso los vecinos que solían visitarla con frecuencia dejaron de hacerlo. Camille había dejado claro que no eran bienvenidos. En las raras ocasiones en que alguien preguntaba cómo estaba, Eleanor forzaba una sonrisa, bajaba la mirada y murmuraba, «todo está bien», para luego apresurarse a volver adentro, con las lágrimas a punto de derramarse y un nudo en la garganta. Aquella mañana, mientras masticaba un trozo de pan rancio, Eleanor sintió un peso pesado formarse en su pecho. Había intentado soportar el dolor y la humillación, pero se estaba volviendo insoportable. Las palabras cortantes, las miradas frías, los constantes recordatorios de que ya no era bienvenida en lo que solía ser su hogar, eran demasiado. Pensó en Daphne.
Aunque ocasionalmente hablaban por teléfono, Eleanor nunca le había mencionado lo mal que estaban las cosas. No quería preocupar a su hija ni parecer una quejica. Pero ese día algo cambió. Eleanor decidió contarle todo. Daphne necesitaba saber sobre los engaños de Wesley y la forma en que Camille y Madison la trataban. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número de su hija. Sonó varias veces antes de que Daphne contestara. Sí, mamá. ¿Qué pasa? Hazlo rápido, estoy camino a la oficina de impuestos, dijo Daphne, con un tono agudo y apresurado. Eleanor dudó, su valentía flaqueó por un momento, pero luego se desbordó. Hija, quería hablar contigo. Las cosas aquí están difíciles, comenzó, con la voz quebrada. Rápidamente relató los eventos de los últimos meses, los papeles que Wesley la había engañado para que firmara, las palabras duras de Camille y cómo la trataban como si fuera una carga. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Daphne finalmente estallara, con la voz llena de frustración. Mamá, ¿cómo pudiste firmar algo sin leerlo? Deberías haber sido más cuidadosa. Eleanor suspiró profundamente, con el pecho apretado. Simplemente pasó, hija. Confié en Wesley, dijo en voz baja. Luego, después de una breve pausa, añadió con voz temblorosa, Daphne, he estado pensando. Tal vez podrías llevarme contigo. No puedo quedarme aquí más. No lo soporto. Tú y Saman tienen una casa grande. No ocuparía mucho espacio, solo un rincón, eso es todo lo que necesito. Sería como un ratoncito, callada y fuera del camino. Es mejor vivir con mi propia hija que con una nuera. Podría pasar tiempo con los nietos, hacerles panqueques y tartas. Mamá, ¿estás hablando en serio?, interrumpió Daphne, con un tono agudo de indignación. ¿Qué estás diciendo? No puedo llevarte. Saman y yo tenemos horarios tan ocupados, y la casa es el único lugar donde podemos relajarnos. ¿Y ahora sugieres que vuelva a casa del trabajo y además tenga que cuidar de ti? El corazón de Eleanor se hundió. ¿Qué hay que cuidar?, dijo tímidamente. Todavía puedo caminar sola, gracias a Dios. Y después, ¿cómo?, respondió Daphne rápidamente. Mamá, tienes casi 80 años. Tienes que pensar en eso. No, ni lo pidas. Vive con Wesley, ¿qué otra cosa puedes hacer? Ya estás acostumbrada a todo allí. La ciudad es un mundo completamente diferente. Y en cuanto a los nietos, ya son mayores y no necesitan una niñera. ¿Por qué querrían tus panqueques? Prefieren sushi y rollos ahora. Eleanor abrió la boca para responder, pero la línea se cortó. Daphne había colgado. Durante mucho tiempo, Eleanor se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono en su oído. El tono de desconexión resonaba en su cabeza, mientras su corazón dolía insoportablemente. Esto era a lo que había llegado su vejez. Su propia hija no la quería, su hijo bailaba al ritmo de su esposa, y Camille la despreciaba. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pensaba en todos los sacrificios que había hecho por sus hijos. Había trabajado incansablemente para asegurarles una vida mejor. Eleanor se sentó al borde de su pequeña cama una mañana fresca, atándose los cordones de sus zapatos desgastados, cuando escuchó voces elevadas provenientes del patio. Se detuvo, su corazón dio un vuelco. Era la voz de Daphne, inconfundible incluso después de tanto tiempo. Oh, mi hija ha venido, pensó, con un destello de esperanza encendiéndose en su pecho. Ella me defenderá, tal vez incluso me lleve con ella. Por un momento, los recuerdos de las miradas llenas de odio y las palabras cortantes de Camille desaparecieron de su mente. Olvidándose de sus dolores y achaques, se levantó rápidamente y se dirigió hacia la veranda, ansiosa por encontrarse con sus hijos. Pero al acercarse, las voces se hicieron más claras, y se detuvo, escondida detrás de la puerta de malla. Así que tomaste la casa y te convertiste en el jefe aquí. Está bien, lo que sea,
No me importa esta posilga de todos modos, decía Daphne con un tono mordaz. Pero podrías al menos haber pensado en mamá. Si es una carga tan grande para ti, ¿por qué no contactaste a los servicios sociales? ¿Por qué tengo que encargarme de todo desde la ciudad? Simplemente no lo pensé, murmuró Wesley, sonando a la defensiva. Ella está viviendo aquí, así que está viviendo aquí. ¿Viviendo? Exclamó Daphne con exasperación. ¿Sabe siquiera que me pidió irse a vivir conmigo? ¿Y cómo ves que eso pueda suceder? ¿Se supone que yo debo vaciar su orinal si queda postrada en la cama? ¿Y crees que debería hacerlo? ¿O Camille? De ninguna manera, replicó Wesley, su voz elevándose. Entonces, ¿qué estás esperando? Deberías haberla llevado al asilo hace años, pero no, siempre tengo que ocuparme de estas cosas, dijo Daphne airadamente. ¿Sabes cuánto me ha costado esto? Sea como sea, necesitamos prepararla. Dijeron que tiene que estar allá antes del mediodía. Ellos se encargarán del papeleo después de eso. Ve a decírselo. Vamos juntos, sugirió Wesley con hesitación, su voz más baja ahora. Se quedaron en un incómodo silencio, ninguno dispuesto a entrar. El corazón de Elena se apretó dolorosamente al darse cuenta de lo que estaban discutiendo. El destello de esperanza que había sentido momentos antes se apagó por completo. Respirando hondo, empujó la puerta de malla y salió al patio. «Hijos». Wesley. Daphne, llamó, su voz temblorosa pero firme. ¿Qué está pasando? ¿Qué están planeando? Su hijo e hija intercambiaron miradas incómodas. Daphne suspiró profundamente, enderezándose y levantando la barbilla. Mamá, no te preocupes tanto, comenzó Daphne con un tono seco y desapegado. Hoy te mudas a la casa de la misericordia. Ya he hecho todos los arreglos. Es el hogar de cuidados en Silverbrook. Un hogar de cuidados en Silverbrook, repitió Eleanor, su voz temblorosa. Pero envían a todo tipo de personas allí, vagabundos, exconvictos, alcohólicos cuyas familias los han abandonado. Mamá, nadie te está abandonando, replicó Daphne, visiblemente irritada. Pero tienes que entender que no podemos seguir así. No puedo llevarte conmigo, y Wesley está cansado de tus caprichos y de cómo estresas a su esposa embarazada. La residencia de ancianos es la mejor opción, no es cierto que solo las personas antisociales vivan allí. Verifiqué, tienen abuelas y abuelos agradables, incluso podrías hacer algunos amigos o encontrar un pretendiente. Elena se estremeció ante la crueldad casual de sus palabras. No necesito pretendientes, murmuró con la voz cargada de emoción. Quiero quedarme en casa, esta es mi casa. Ya no es tu casa, la voz afilada de Camille resonó desde el porche. Había estado escuchando toda la conversación y ahora se adelantó, con los brazos cruzados y los ojos fulgurantes. Se la cediste a Wesley, ¿lo recuerdas? Ahora es nuestra casa. Elena se volvió hacia sus hijos, con los ojos llorosos, suplicantes. ¿Qué están haciendo? No quiero ir a la residencia de ancianos. No puedo, allí moriré. Basta, mamá, gruñó Wesley, su tono severo. Tomó su frágil brazo y comenzó a arrastrarla hacia la casa. ¿No entiendes que solo estás entorpeciendo nuestras vidas? Tú ya viviste tu vida, déjanos vivir la nuestra. Vamos, empaca tus cosas. Elena tropezó mientras Wesley la arrastraba a su pequeña habitación. Camila siguió de cerca, arrojando una gran bolsa a cuadros al suelo y metiendo con brusquedad las pertenencias de Elena en ella. Aquí estoy esto, murmuró Camille mientras tomaba las pocas pertenencias queridas de Elena, ropa, un álbum de fotos y una pequeña caja de madera llena de recuerdos. Ya está, dijo Wesley tras un rato, cerrando la bolsa con cremallera. Si olvidamos algo, lo traeré después. Volvió a tomar la mano de su madre, llorando, y la condujo hacia afuera, donde Daphne los esperaba en su coche. Vamos, nos esperan, dijo Daphne, su voz vacía de emoción, al encender el motor.
Evitaba mirar en el espejo retrovisor, donde Eleanor estaba sentada, llorando desconsoladamente, abrazando su pequeña bolsa de pertenencias. Wesley se quedó en el jardín, mirando cómo el coche se alejaba. No regresó inmediatamente a la casa, sino que permaneció afuera, con las manos en los bolsillos. Camila apareció en la puerta. «No te quedes ahí», dijo con brusquedad. «Tenemos cosas que hacer». Una hora después, el coche redujo la velocidad al entrar en Silverbrook. La residencia de ancianos se alzaba ante ellos, un gran edificio gris con pintura descascarada y un techo hundido. Su patio estaba escasamente adornado con árboles desaliñados, cuyas hojas ya se volvían amarillas con el frío del otoño. Algunos residentes ancianos estaban sentados en bancos desgastados, mirando fijamente al vacío. La visión hizo que el corazón de Elena se hundiera. «Hija, ¿es aquí donde se supone que debo vivir?», susurró, su voz temblando de miedo. «Vas a estar bien», respondió Daphne con tono artificialmente alegre, apagando el motor del coche. «Mira, la naturaleza, paz y tranquilidad, es mucho más bonito que en las fotos. Vamos, sal». Elena abrió lentamente la puerta, sus manos frágiles aferrándose al marco del coche en busca de apoyo. Dio un paso afuera con piernas temblorosas, sosteniendo su pequeña bolsa de pertenencias. Cada paso hacia el edificio se sentía más pesado que el anterior. Sus ojos recorrían el entorno sombrío y una bola de angustia se formó en su garganta. Se había resignado a su destino. «Este es el lugar», pensó. «Aquí es donde pasaré mis últimos años, o meses». Justo cuando alcanzó el vestíbulo, un fuerte rugido de motor rompió el silencio. Una camioneta ingresó al camino de entrada, sus neumáticos crujían sobre la grava. Un hombre salió disparado, su urgencia evidente mientras corría hacia la entrada. «Mrs. Harwell, no entre ahí», gritó él con voz retumbante por todo el patio. Eleanor se dio vuelta, sorprendida por la conmoción. Entreabrió los ojos, ya que era miopía, intentando distinguir quién era el hombre. Era bajo y robusto, aproximadamente de la edad de Wesley, con cabello rojizo y cejas pálidas. Había algo familiar en él, aunque no lograba ubicarlo. «Grant Allington», exclamó, de repente reconociéndolo. Sus labios temblaron mientras observaba al hombre que se acercaba. «¿Eres tú de verdad?». «Sí, Mrs. Harwell, es él», respondió Grant, sonriendo ampliamente, su rostro iluminándose mientras se acercaba a ella. «He estado persiguiéndola todo el camino. Casi no la alcanzo». «Pero, ¿por qué?», preguntó Eleanor, con voz llena de confusión e incredulidad, sujetando su bolso con más fuerza, sin saber qué esperar. «Porque no vas a vivir aquí», declaró Grant firmemente, su tono sin lugar a dudas. Dio un paso más cerca, su expresión suavizándose mientras miraba sus ojos llenos de lágrimas. «Si tus hijos te están abandonando, yo te ofrezco mi ayuda. Ven a vivir conmigo». Eleanor parpadeó rápidamente, su visión borrosa mientras nuevas lágrimas caían por su rostro. Grant. Lo recordó vívidamente. En el pasado, él había sido su estudiante más problemático, el tipo de niño que le daba canas a los maestros antes de tiempo. Peleas, tareas faltantes, explosiones de ira. Grant Allington había sido el tipo de estudiante que llenaba de terror a los otros maestros. Pero no Eleanor. Ella había sido su maestra de aula y sabía que detrás de su comportamiento había algo más. El caos de la crisis financiera había dejado cicatrices profundas en muchas familias y la de Grant no fue una excepción. Sus padres, sobrepasados por la pérdida de empleo y la creciente desesperación, habían recurrido al alcohol. Eleanor había visitado su casa más veces de las que podía contar. Les había regañado, les había suplicado, incluso les había rogado que cuidaran mejor a su hijo. Pero todo fue en vano. El poco dinero que ganaban con trabajos ocasionales se esfumaba en botellas de licor barato. Grant a menudo llegaba a la escuela con ropa demasiado pequeña o llena de agujeros, su rostro sucio, su cabello desordenado.
Tenía hambre con más frecuencia de lo que debía, y su ira parecía aumentar con cada día que pasaba. Eleanor había recurrido a todas las autoridades que podía pensar, el Departamento de Educación, Servicios Sociales, la Oficina de Asuntos Juveniles. Pero aquellos eran tiempos caóticos y los recursos eran limitados. Nadie tenía tiempo ni voluntad para intervenir en familias como la de Grant. Sin más opciones, Eleanor tomó el asunto en sus propias manos. Le dio ropa usada de Wesley, aunque su hijo y hasta Daphne desaprobaban. ¿Por qué te importa tanto el hijo de unos borrachos?, había preguntado Daphne más de una vez, negando con la cabeza, pero Eleanor no prestaba atención. Siguió ayudando a Grant, dándole unas monedas para el almuerzo cuando podía, o llevándolo al barbero local para que le recortaran el cabello desordenado. Al principio, Grant se resistía. Se avergonzaba de su ayuda y reaccionaba con ira, llamándola por nombres o escapando. Pero Eleanor no veía un monstruo como lo hacían otros. Ella veía a un niño miserable y asustado que atacaba a un mundo que no había sido amable con él. Un día, después de entregarle una chaqueta abrigada que había pertenecido a Wesley, le dijo suavemente: «Grant, todos necesitamos un poco de ayuda a veces. No hay vergüenza en aceptarlo. Eres un buen chico y yo creo en ti». Esas palabras cambiaron algo en él. Poco a poco, comenzó a confiar en ella. La geografía se convirtió en su materia favorita y Eleanor notó que se calmaba, incluso sonreía de vez en cuando. Para 9º grado, Grant había logrado aprobar todos sus exámenes sin calificaciones reprobatorias, algo que antes parecía imposible. Pero justo cuando las cosas comenzaban a mejorar para él, la tragedia golpeó. Sus padres se envenenaron con alcohol de mala calidad y murieron en pocos días el uno del otro. Eleanor estaba devastada, pero decidida a no dejar que Grant quedara atrás. Ella lo escoltó personalmente al orfanato, sosteniendo su mano mientras caminaba por las puertas. Antes de irse, se agachó a su nivel y lo miró directamente a los ojos. Grant dijo con firmeza: «No te defines por de dónde vienes. Mantén la cabeza alta y actúa con dignidad, pase lo que pase. Prometo visitarte y siempre estaré aquí para ti». Fiel a su palabra, lo visitaba una vez al mes, trayendo pequeños regalos y palabras de aliento. Ella lo vio crecer hasta convertirse en un joven, y cuando dejó el orfanato para unirse al ejército, ella estuvo allí para despedirlo, metiéndole unos billetes en la mano. «Lo necesitarás, aunque no lo creas», le dijo. Grant protestó, pero Eleanor lo calló con una mirada. «Solo prométeme que te cuidarás», le dijo. Fue la última vez que lo vio. Él le escribió 2 veces desde el ejército, sus cartas llenas de gratitud y relatos de su nueva vida. Pero luego las cartas se detuvieron. Eleanor intentó averiguar qué le había pasado, pero nadie parecía saber nada. Circulaban rumores de que había estado en una zona de conflicto, pero más allá de eso, nada. El tiempo pasó y la vida siguió adelante. La señora Harwell dejó de buscar, aunque nunca lo olvidó. Ahora, décadas después, se encontraban cara a cara en la puerta de un hogar de ancianos. «No entres ahí», repitió Grant, acercándose a la entrada. «¿Qué quieres decir con no entres?», replicó Daphne, su voz llena de irritación, mientras arrastraba la pesada bolsa de pertenencias hacia el edificio. Sus ojos se entrecerraron al reconocerlo. «Grant, ¿tú otra vez? ¿Por qué no te vas? Podemos manejar esto sin ti». El rostro de Grant permaneció tranquilo, aunque sus ojos brillaban con determinación. «Daphne, si quieres, ve adelante», dijo con tono mesurado. «La señora Harwell y yo decidiremos qué hacer». Daphne puso los ojos en blanco y puso las manos en las caderas. «Mamá, ¿por qué estás allí escuchando a este vagabundo?», exclamó, su voz elevándose. «¿No ves que quiere algo de ti? Probablemente cree que tienes una pensión enorme o algo así». «Bueno, Grant, déjame aclararte, no es mucho en absoluto, no hay nada por lo que emocionarse. Ahora vete».
La expresión de Grant se suavizó, aunque hubo una firmeza tranquila en su voz cuando respondió. No todo es sobre dinero, Daphne. Algunos de nosotros aún nos preocupamos por hacer lo correcto, y no puedo, con buena conciencia, dejar que la señora Harwell termine en un hogar de ancianos si ustedes, sus propios hijos, no lo hacen. Si ustedes no tienen vergüenza, yo cargaré con ella. Mi conciencia no me permitirá ignorar esto. Se volvió hacia Eleanor, su voz suave. Ahora, señora Harwell, venga conmigo a mi coche. Estará cómoda con nosotros. Tengo un buen hogar, una familia que la tratará bien y hay un lugar para usted allí. Eleanor dudó por un momento, mirando entre su furiosa hija y el hombre que una vez fue su alumno problemático. Luego, con manos temblorosas, dio un paso hacia Grant. Mamá, has perdido la cabeza, gritó Daphne, su voz quebrándose de frustración. ¿A dónde vas? ¿Ni siquiera conoces a este hombre? Eleanor se giró hacia su hija, su voz suave pero firme. Hija, dijo, sus palabras temblorosas por la emoción, parece que realmente no conocía a ti ni a Wesley. La cara de Daphne se sonrojó de ira. Lanzó la bolsa a los pies de su madre, el sonido resonando en el silencio. Haz lo que quieras, gritó, su voz temblando. Solo no me llames ni te quejes más. Ya no me importa. Grant se agachó, levantó la bolsa con facilidad y miró a Daphne. Los labios de Grant se curvaron en una ligera sonrisa. No necesitamos ese tipo de preocupaciones, dijo con calma. Vámonos, señora Harwell. Colocó suavemente una mano sobre el brazo de Eleanor, guiándola hacia su camioneta. Eleanor lo siguió con pasos inseguros, pero con el corazón inesperadamente ligero mientras Grant le abría la puerta y la ayudaba a subir al asiento del pasajero. Antes de entrar, Eleanor echó una última mirada a Daphne. Daphne permanecía inmóvil en el lugar, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho y una expresión mezcla de frustración e incredulidad. Sin embargo, no se movió ni llamó a Eleanor. El motor rugió al arrancar y Grant salió del camino de entrada, dejando atrás el hogar de cuidado. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el camino por delante. Eleanor se sentó en silencio, aferrando su bolso mientras el peso de los acontecimientos de la mañana se asentaba sobre ella. Miró a Grant, con los ojos llenos de una gratitud y curiosidad no expresadas. Finalmente, rompió el silencio con una voz apenas audible. ¿Por qué viniste por mí, Grant? Después de todos estos años, ¿por qué ahora? Grant la miró brevemente antes de volver la vista al camino. Su expresión se suavizó y una leve sonrisa apareció en sus labios. Intenté venir antes, señora Harwell comenzó, con una voz firme pero cargada de emoción, más veces de las que puedo contar. Quise visitarla tantas veces a lo largo de los años, pero cada vez que aparecía, Wesley me decía que no se sentía bien, que estaba ocupada o que no era un buen momento. Las cejas de Eleanor se fruncieron. ¿Wesley dijo eso? No tenía idea. Grant asintió. Me di cuenta después de un tiempo. No la estaba protegiendo, estaba celoso. No creo que pudiera soportar la idea de que alguien, un extraño como él probablemente me veía, tuviera tanto amor y respeto por su madre. Me veía como una amenaza, señora Harwell, incluso cuando lo único que quería era darle las gracias. Las manos de Eleanor temblaron mientras escuchaba. Apretó su bolso con fuerza, su corazón dolido por la revelación. ¿Celoso? ¿Pero por qué? Es mi hijo. Grant exhaló profundamente, apretando el volante con más fuerza. No creo que pudiera ver lo que yo veía en usted, señora Harwell. Cuando era un niño, sus palabras se quedaron conmigo. Cada vez que hacía algo, ya fuera comenzar un proyecto, trabajar en algo nuevo o tomar la decisión más pequeña, su voz estaba en mi cabeza: mantén la cabeza en alto, compórtate con dignidad. Usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Eleanor parpadeó rápidamente, intentando procesar sus palabras. Grant, yo solo,
solo hice lo que cualquier maestro habría hecho. No, dijo Grant con firmeza, su voz ganando fuerza. No lo hizo. Usted fue más allá para ayudarme cuando a nadie más le importaba. No tenía por qué darme la ropa vieja de Wesley, ni traerme dinero para el almuerzo, ni luchar por mí cuando todos los demás me consideraban un caso perdido. Pero lo hizo, y no se detuvo ahí. Continuó con voz emocionada. Seguía visitándome en el orfanato, incluso cuando pensé que el resto del mundo me había olvidado. Me mostró cómo se veía realmente la bondad y el amor. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Oh, Grant, nunca me di cuenta de cuánto significaba para ti. Yo solo quería ayudar. Hizo más que ayudar, señora Harwell. Me dio algo que ni siquiera sabía que necesitaba, esperanza. Para mí, se sintió como el amor de una madre, algo que nunca había tenido antes. Se detuvo, su voz temblando por un momento antes de continuar. Así que cuando escuché que la llevaban a un hogar de cuidado, supe que tenía que actuar. Esta era mi última oportunidad de devolverle lo que hizo por mí, de corregir las cosas. No podía permitir que terminara en un lugar así, no después de todo lo que ha hecho por mí. Elena se secó las lágrimas con el borde de su manga, su corazón hinchándose con una mezcla de gratitud y desconsuelo. Grant, no tenías que hacer esto. Lo hice, interrumpió suavemente. Lo hice por ti. Estuviste allí para mí cuando más necesitaba a alguien. Ahora es mi turno de estar allí para ti. El camión avanzaba por el camino, dejando atrás la residencia de ancianos que desaparecía en la distancia. Elena miraba por la ventana, observando los árboles y los campos que pasaban, mientras su mente se llenaba de recuerdos y emociones. Por primera vez en lo que le parecía una eternidad, se sintió vista, amada. Girándose hacia Grant, extendió una mano y la colocó sobre su brazo. Gracias, dijo, su voz temblando. No sabes lo que esto significa para mí. Grant la miró de reojo, su sonrisa cálida y tranquilizadora. No tienes que darme las gracias, señora Harwell. Vamos a llevarla a casa. Mientras el camión seguía avanzando, el sol rompió entre las nubes, bañando el camino por delante con una luz dorada. Por primera vez en años, Elena sintió un destello de algo que creía haber perdido para siempre, esperanza. El camión zumbaba por la carretera y Grant comenzó a compartir su historia. Elena escuchaba atentamente, el ritmo constante de su voz la calmaba mientras los campos y los árboles se desdibujaban al pasar. Mi tiempo en el ejército fue revelador, dijo Grant pensativamente, sus manos firmes en el volante. Allí aprendí disciplina y responsabilidad, cosas que nunca entendí realmente de niño. Elena asintió, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa. Siempre tuviste potencial, Grant. Sabía que lo entenderías algún día. Grant se rió suavemente, negando con la cabeza. No estaba tan seguro en ese entonces, pero el ejército me enderezó. Después de mi servicio, conocí a Juliet. Su voz se suavizó y una cálida sonrisa se extendió por su rostro. Es increíble, señora Harwell. También era de un orfanato. Nos unimos por eso, por nuestro pasado compartido. Supongo que no teníamos mucho cuando empezamos, alquilamos un lugar pequeño y apenas nos las arreglábamos. Pero trabajamos duro. Las cosas son diferentes ahora, continuó Grant, con orgullo evidente en su tono. Hemos construido una vida juntos. Tengo un próspero negocio de automóviles y hace unos años finalmente compramos nuestra propia casa. Es un lugar hermoso, Juliet lo escogió ella misma. Parece increíble, dijo Elena, sus ojos brillando con interés. ¿Y tienen hijos? Grant sonrió ampliamente. 3. Nuestros dos mayores ya casi son adultos. Connor tiene 19 años y está a punto de empezar la universidad, y Emma tiene 17 y está terminando la escuela secundaria. Luego está nuestra pequeña, Rosie, que acaba de empezar el jardín de infancia.
Nos mantiene a todos en movimiento. El corazón de Elena se hinchó al escuchar la alegría y el orgullo en los ojos de Grant mientras hablaba. Lo has hecho muy bien, Grant dijo con admiración. Y Juliet suena como una mujer maravillosa. Lo es, asintió Grant. Cuando escuché sobre usted, señora Harwell, lo primero que hice fue llamarla. Le conté todo sobre lo que usted hizo por mí y lo que estaba pasando ahora. ¿Y qué dijo?, preguntó Elena suavemente. Grant la miró, sus ojos brillando con emoción. Fue la primera en sugerir que la lleváramos a casa. Yo ya lo estaba pensando, pero no estaba seguro. Cuando le conté a Juliet, no lo dudó ni un segundo. Dijo, tráela a casa. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Oh, Grant, Juliet debe ser una mujer extraordinaria. Lo es, dijo Grant con una sonrisa. Me dijo, tendremos una madre, y nuestros hijos tendrán una abuela. Va a ser maravilloso. Él hizo una pausa, su voz cargada de emoción. No podía creer lo bien que ella me entendía, era como si supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. Eleanor se secó los ojos, abrumada por la amabilidad de esas personas a las que nunca había conocido. Cuando llegaron a la casa de Grant, Eleanor sintió como si hubiera sido transportada a otro mundo. La casa era un encantador hogar de 2 pisos con una brillante puerta roja y grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol. El jardín estaba cuidadosamente cuidado, con flores coloridas alineando el camino. Exudaba calidez y amor, un marcado contraste con el sombrío hogar de cuidado del que había escapado por poco. Al llegar a la entrada, la puerta se abrió y una mujer salió. Era pequeña, con una amable sonrisa y ojos brillantes, limpiándose las manos en un delantal salpicado de harina. Detrás de ella, 3 rostros curiosos asomaban. Juliet, llamó Grant al bajar del camión, hemos llegado. Juliet se acercó, su sonrisa se amplió al ver a Eleanor. Usted debe ser la señora Harwell, dijo cálidamente, extendiendo la mano para ayudarla a bajar del camión. He oído mucho sobre usted. Bienvenida a nuestro hogar. Eleanor bajó, con las piernas temblorosas, no por el cansancio, sino por la abrumadora amabilidad que la rodeaba. Gracias, logró decir, su voz cargada de emoción. Y estos, dijo Juliet, girándose hacia los niños, son Connor, Emma y la pequeña Rosie. Connor, alto y delgado, dio un paso adelante y asintió educadamente. Mucho gusto, señora Harwell. Emma sonrió tímidamente, pero añadió, papá nos ha contado mucho sobre usted. Rosie, la más pequeña, la miró con una gran sonrisa y preguntó, ¿de verdad va a vivir con nosotros, abuela? El aliento de Eleanor se detuvo por un momento. ¿Abuela? Hacía años que no la llamaban así con tanto cariño. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras asentía. Si ustedes me aceptan, claro. Por supuesto, exclamó Rosie, tomándola de la mano y llevándola hacia la casa. Vamos. Tenemos una habitación lista para usted. Eleanor lo siguió, su corazón rebosante de gratitud y alegría. La calidez de esta familia, el amor en sus ojos y las risas que resonaban por la casa parecían un sueño. Por primera vez en años, sintió que pertenecía a algún lugar. Al cruzar la puerta roja, Juliet colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Este es su hogar ahora, dijo suavemente. Bienvenida a la familia. Para Eleanor, realmente parecía que había entrado en un país de las maravillas. Con el paso del tiempo, y por primera vez en muchos años, Eleanor sintió calor y cuidado a su alrededor. En la casa de Grant, ya no era una carga o un pensamiento secundario, era apreciada. La familia la hizo sentir viva de nuevo, y ella, a su vez, derramó todo el amor que aún le quedaba en ellos. Eleanor pronto se convirtió en un miembro querido del hogar. Pasaba las mañanas ayudando a Juliet en la panadería, amasando masa o enseñando a la pequeña Rosie a hacer pasteles.
Por las tardes, se sentaba con Connor y Emma, compartiendo historias de su juventud y ofreciendo orientación mientras ellos enfrentaban los desafíos de la adolescencia. Rosie adoraba a su abuela y a menudo tiraba de su mano para mostrarle dibujos o pedirle que le leyera cuentos antes de dormir. «Haces los mejores panqueques, abuela», exclamaba Rosie, su rostro iluminado mientras saboreaba cada bocado. Incluso Juliet y Grant se encontraban confiando en su sabiduría. «Ha pasado por tanto, señora Harwell», dijo Juliet una noche mientras compartían té en la acogedora cocina. «Su fortaleza me inspira cada día». Eleanor sonrió, con los ojos brillando de gratitud. «Solo estoy agradecida de haberlos encontrado a todos ustedes», respondió suavemente. «Me han dado una segunda oportunidad de tener una familia». Mientras tanto, Daphne y Wesley estaban consumidos por sus propios problemas. Daphne's matrimonio se había desmoronado por completo. Su vida, que una vez fue glamurosa junto a Saman, ahora era un campo de batalla de abogados y citas judiciales, mientras ambos peleaban amargamente por su riqueza y posesiones. El estrés le pasaba factura, y sus visitas a salones y boutiques costosos se hicieron menos frecuentes a medida que sus fondos disminuían. La vida de Wesley también había tomado un giro descendente. Después de perder otro empleo, recurrió al alcohol, sumergiéndose en días que se desdibujaban en una neblina de arrepentimiento y resentimiento. Camille, cuya lengua siempre había sido afilada, ahora era aún más venenosa. «Eres inútil, Wesley», le gritó durante una discusión particularmente acalorada. «¿Cómo se supone que voy a alimentar a Madison y al bebé si ni siquiera puedes mantener un trabajo?» La casa, que antes estaba llena de tensiones y crueldad, ahora estaba en silencio la mayor parte del tiempo. Camille se fue a la casa de su madre, llevándose a los niños con ella, mientras Wesley bebía solo, con una amargura creciente. Ni Daphne ni Wesley se molestaron en llamar para saber de su madre. Ni una sola llamada, carta o mensaje. Una fresca tarde de otoño, mientras la familia se reunía en el porche envueltos en mantas y bebiendo chocolate caliente, Eleanor miró a las caras sonrientes de su nueva familia. Las risas llenaban el aire mientras Rosie mostraba sus habilidades para tallar calabazas y Grant se burlaba de Juliet por sus diseños demasiado elaborados. Para Eleanor, fue un momento de paz profunda. Se sentía completa de nuevo, rodeada de amor y alegría. Aunque su pasado había estado lleno de dificultades, su presente era un regalo que nunca se había atrevido a soñar. En cuanto a Daphne y Wesley, la vida les dio exactamente lo que merecían. Su negligencia y egoísmo los dejaron solos, enfrentándose a las consecuencias de sus elecciones. Sin embargo, Helena había encontrado una familia que realmente la valoraba, una familia que convirtió sus años crepusculares en el capítulo más hermoso de su vida.